y ella está en vivo con nosotros. Los que nos están siguiendo por las redes sociales, por nuestra página de Facebook, podrán darse cuenta que la doctora Nancy está con nosotros en esta tarde en vivo aquí en cabina, y con ella vamos a hablar de presbicia. Así que, doctora, bienvenida a Mis Doctores. Este programa tiene como finalidad orientar a toda nuestra audiencia acerca de muchas patologías, muchas enfermedades que muchas veces nosotros desconocemos. Los oyentes nos dicen: doctor, en mi vida yo hubiese escuchado eso, pero es probable que muchos que escuchen presbicia dicen: ¿qué enfermedad tan rara es? Pero si yo le digo que la presbicia es lo que la gente le llama que tiene la vista cansada, entonces es más fácil. ¿Qué es presbicia y por qué la gente la asocia a la vista cansada? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. La presbicia, como usted bien explicaba, o vista cansada, como se le conoce comúnmente, se tiene que ver con una estructura interna que se le llama el cristalino. El cristalino es una estructura que está detrás de la córnea, que es la partecita transparente. ¿Eso como un lente? Es un lente que está dentro del ojo, está detrás de la partecita del ojo que tiene color, que se llama el iris. Entonces, ese lente tiene la capacidad de acomodar. ¿Acomodar qué quiere decir? Si ustedes lo relacionaran, por ejemplo, con cosas comunes como un celular, cuando usted abre la cámara de un celular, tiene un botoncito que es para darle zoom. Okay. Entonces, el ojo hace como un zoom de forma automática para poder enfocar las imágenes tanto de cerca como de lejos. Y eso es lo que se le llama la parte de acomodación. La presbicia como tal es esa pérdida de la acomodación para poder enfocar los objetos cercanos. Es decir, yo tengo una persona que de lejos puede verme perfectamente normal. Bien. Muy bien, pero la visión de cerca es básicamente la visión de lectura, de ver el celular, de utilizar, ya no se usan casi los periódicos, pero de todo lo que usted utiliza de visión cercana comienzan a tener dificultad. Doctora, y espérese, eso va haciendo que la visión se vaya deteriorando. Doctora, porque es que usted me ha dicho algo. O sea que si yo estoy viendo un mensaje y yo tengo que hacerle un zoom para yo poder verlo, usted me dice que yo tengo presbicia. Muy probablemente, ya. Ahora voy a chequear, aquí. Entonces, doctora, porque, o sea que hay incapacidad para tú ver esa quizás letra pequeña. Y las cosas pequeñas, las letras pequeñas. Tiene que ver mucho la presbicia, por ejemplo, el paciente que tiene presbicia para ver cuando hay poca luz. Sí. ¿Influye también? Sí, ese es uno de los síntomas principales o iniciales cuando se da la condición. Normalmente son personas que ya han pasado de los 40 años de edad aproximadamente. Pero 40 años de viejo, doctora. No, entonces, presbicia no es la visión del viejo. No necesariamente. No necesariamente. No. O sea que... No, porque una persona de 40 años no es vieja. Doctora, lo que pasa es que el término presbi yo lo asocio a vejez. Por ejemplo, cuando en radiología, que es mi especialidad, hablamos de presbiesófago, hablamos de un esófago de viejo. Bueno. Entonces, en oftalmología no es igual. A partir de los 40. De los 40. Los 40 no se considera una persona vieja. O sea que no es vieja, pero ya tiene problemas de visión. Pero ya tiene problemas de visión, así es. Ok, entonces, vimos ese síntoma, que ya eso. ¿Hay otros síntomas que nos hacen pensar a nosotros en que el paciente puede tener presbicia? Sí, normalmente las personas cuando van a la consulta lo que comienzan a referir es dificultad en la visión cercana. Van y dicen: doctora, mire, ya no me puedo cortar las uñas. Doctora, para que usted me diga ya diagnóstico, para yo saber si tengo eso. Yo estoy preocupado. ¿A cuánto metro yo puedo tener el celular para yo saber si tengo eso o no tengo eso? La distancia de lectura ideal son 30 centímetros. 30 centímetros, ¿cómo eso? Por ejemplo, ¿cuánto yo tengo ahí? Es básicamente la distancia que usted tiene desde su brazo. Ahí, si yo leo ahí estoy bien. Si ahí le está bien. Ahora bien, si usted... ¿Y si las letras son muy chiquitas? Si las letras están muy pequeñitas, obviamente hay una escala de letras para usted poder leer. Pero si ya usted presenta dificultad para esa distancia comenzar a leer y comienza a alejarse más las cosas, entonces ya ahí es un síntoma inicial de la parte de la presbicia. Okay. Normalmente el paciente presbite en inicio comienza a alejarse las cosas para tratar de enfocar. Lo que antes hacía de forma normal, tiene que hacerlo con la mano. Yo estoy haciendo mi prueba aquí de una vez. Y ya entonces llega un momento donde esa distancia del brazo no da. Entonces ahí es donde normalmente los pacientes acuden a la consulta, porque ya se comienzan a preocupar de que no pueden enfocar las cosas de forma cercana.
Bien. ¿Qué factores influyen, aparte de la edad, para que esto ocurra? Están asociadas a algunas condiciones, como por ejemplo los pacientes que tienen hipermetropía, es decir, que tienen Eso es lo que tiene problema para ver de lejos. para ver de lejos, De lejos. básicamente. Es más común en estos pacientes que se presente un poquito más rápido la parte de la presbicia. Los pacientes que, por ejemplo, por una enfermedad metabólica como la diabetes, pudieran desarrollar un poco de cataratas más temprano que otros por el control del azúcar. Esto también puede influir en que se presente presbicia de forma más O temprana. sea que la catarata se puede asociar a la presbicia. Sí, porque se da, O pueden aparecer se da en la misma estructura que es el cristalino, y obviamente, de hecho, hay una teoría actual donde se habla de disfunción del cristalino como tal. Entonces se dice que el estadio 1 es la parte de la presbicia, y ya el siguiente estadio sería la opacidad del cristalino, que es lo que conocemos como la catarata. Ok. Otros factores que influyen. Se ha hablado mucho acerca del uso de la computadora, se ha hablado de la pantalla azul, se ha hablado mucho de las personas que leen, por ejemplo, que tienen que forzar mucho su vista porque leen con poca luz, el tipo de luz que se usa. ¿Qué tanto influye eso en la presbicia? La iluminación debería de ser no solamente para los pacientes presbitas, para toda persona que vaya a leer o hacer alguna actividad que requiera visión cercana, una iluminación adecuada. ¿A qué nos referimos con iluminación adecuada? Con una luz que provenga desde la parte de atrás, no exactamente de frente, porque eso hace un poquito de molestia. Los dispositivos electrónicos realmente no están relacionados con la parte de la presbicia, están relacionados ya en niños, por ejemplo, con desarrollo de miopía u otras condiciones. Sí se sabe que, por ejemplo, las personas que tienen tendencia a coser o hacer actividades que requieran una visión de cerca muy fina, desarrollan la presbicia de forma más rápida. Y esto es porque al pasar tanto tiempo acomodando hacia la visión cercana, esa estructura se cansa un poquito más rápido de lo normal. Entonces, por eso es común que ustedes vean que, por ejemplo, los sastres, las modistas, tienen más tendencia a desarrollar la presbicia un poquito más temprano, porque trabajan siempre muy cercano y casi siempre con poca luz, que no es lo recomendable. En mi campo yo veía a mi abuela y ella me decía, tú ves, Manny, me decía ella a mí, yo no tengo problema de visión porque yo puedo ensartar una aguja sin problema. Una Sí. persona que puede ensartar una aguja no tiene problema de visión o podría tener otro problema de visión. Claro que sí. Sí. Normalmente Usted la puede ensartar una aguja que mire con un hoyito que es Sí. finito y que usted tiene que echarle un chin de saliva para usted ponerlo en la puntica. Es difícil, entonces. Sí, pero sí puede ser reflejo de otra De condición, otra condición. que es básicamente la catarata. Entonces, Ok. normalmente el paciente presbita va entre los 40, 60 años de edad. Es un paciente que tiene incapacidad para ver de cerca, y luego entonces ocurre lo que se llama la segunda visión, que es cuando ya el paciente ha desarrollado catarata como tal. Esa catarata induce un poco de miopía, y la miopía hace que de cerca podamos ver bien. Entonces, esos son nuestros abuelitos que dicen que pueden ensartar Una aguja, una pero aguja, tienen pero tienen otra patología. otro tipo de problema. Exactamente. Hay clasificaciones, hay grados de la presbicia. Usted puede tener una leve, una moderada. No, realmente no. No está estadificada en grados como tal. Lo que sí puede suceder es que a medida que la persona va entrando en edad, esa graduación para la cual se utiliza para corregir la presbicia vaya en aumento. Y normalmente se va a ir, vamos a decir, graduando hasta los 60, 65 años de edad aproximadamente. O sea que la edad de aparición pudiese tener comportamiento y pudiese tener patrones diferentes. Sí, hay, ¿cómo se dice? Pudiese aparecer una persona joven, 20 años por ejemplo, la presbicia. 20 años 25, no. 30. No, normalmente en los que se Una dan prematura, por ejemplo. fuera de rango prematuro, 37, 38 años. Pero antes de ahí es muy poco probable, por no decir que casi imposible realmente. O sea que las personas jóvenes no van a tener ese problema de presbicia. No. Y una intoxicación pudiese ser causa de presbicia. Hay gente que dice, cuando yo estaba intoxicado yo veía como raro y tenía problemas para ver. ¿Hay intoxicaciones que pueden dar ese problema? No exactamente. Las intoxicaciones pueden afectar otra parte del ojo, que es como por ejemplo una estructura que está más posterior, que es el nervio óptico, que puede verse afectado en los casos de intoxicaciones. Pudiera afectarse también el mismo cristalino, que si hay algún cambio en la composición de proteínas de esa estructura, pues obviamente la persona va a tener cambios en la visión, pero no provocar presbicia como tal. ¿Se hereda?
No, la presbicia no se hereda. No se La hereda. presbicia, gracias a Dios, nos va a dar a todo lo que papá Dios nos deje cumplir de 40 años. Bueno, pues si es 40 años de edad en adelante. O sea que no, si no va a dar a todo ya yo no tengo problema que me la diagnostiquen entonces. Exacto. Sí, porque ya yo tengo 50. Sí, yo siempre le digo a mis pacientes cuando dicen, ay doctor, y entonces yo, pero dele gracias a Dios que está vivo y papá Dios le está regalando esa oportunidad. Así es, así es. Los problemas de proteína. Algunas veces se ha asociado los problemas de visión a algunas proteínas a nivel del ojo. ¿No tiene que ver nada? Cuando se refiere a proteínas, al uso de medicamentos o proteínas corporales. Proteínas corporales como tal. El cristalino está compuesto de proteínas, que es la estructura donde se da esta condición como tal, pero no digamos que está relacionado de forma directa. Es decir, si hay una condensación de las proteínas, condensación quiere decir que se acumulan o se agrupan, vamos a decir, esas proteínas en el cristalino se va a comenzar a poner opaco. Entonces ya ahí entramos en otra condición que es la catarata, que vendría ya después de la parte de la presbicia, la mayor parte de las veces. ¿Hombres o mujeres? ¿A cuál afecta? ¿Puede afectar en mismas condiciones? En ambos igual, sí. O sea que no tiene que ver mucho. Y si yo como mucha cebolla y mucho maíz, eso no me ayuda para que sí, porque la gallina no tiene problema, nadie ha visto una gallina con lente. Y entonces, esos alimentos, la alimentación no influye en eso. No, la alimentación no influye. Pues no me guarden más cebolla entonces, ni zanahoria. Yo no voy a comer eso entonces. Obviamente, siempre se aconseja que para mantener una correcta salud visual y además de su cuerpo en general, mantener una alimentación balanceada que contenga una mayor cantidad de vegetales, proteínas y carbohidratos. ¿Y la vitamina A? Las vitaminas, si la persona tiene una buena alimentación, se supone que no necesita suplementación. Ahora, si por alguna razón esa persona necesita suplementación, pues entonces ya su médico de cabecera debe de indicarlo. Me parece que nos han engañado mucho nosotros diciendo que esa vitamina es buena para la vista. Entonces, no, realmente no. De hecho, contrario a lo que se piensa con el asunto de las zanahorias y la vitamina y la cebolla, lo que más realmente se aconseja son vegetales verdes, que son los que han demostrado que realmente tienen mayor concentración de nutrientes, pepino, que nos funcionan para los ojos. Okay. Sí. Señores, 809-226-8875. Tenemos con nosotros a la doctora Nessie Fernández, oftalmóloga. Así que aprovechen y pueden hacer sus preguntas a través de esta, que es la vía directa de comunicación con nosotros. 809-226-8875. Está disponible ahora este número también en WhatsApp. Y también ustedes pueden hacernos sus preguntas a través de esta vía de comunicación. Doctora, cuando un paciente entonces se le hace diagnóstico de presbicia, ¿cómo nosotros vamos a tratar ese paciente? La gente lo primero que le pregunta es, doctora, ¿eso se sana? ¿O tengo que operarme? No se cura por completo. Pero yo puedo morir de 150 años con presbicia. Sí. Ok. Pero 150 años yo siguiendo viendo, ¿verdad? Claro que sí. Ok, está bien, no hay problema. Los tratamientos que hay disponibles actualmente, lo más común es el uso de lentes correctivas. De lentes. Las lentes Eso no son los fondos de botella, doctor. No. Okay. No. Las lentes correctivas pueden ser las que comúnmente las personas compran en las farmacias o en las tiendas, que son las que se le llaman las lentillas de lectura. Una lentilla de lectura. Sí, las lentillas de lectura. Y eso es científico, que usted puede usar eso sin problema. Claro que sí. Si es ¿Tienen alguna graduación específica para eso? Sí. Las lentillas tienen graduaciones específicas que van a ir dependiendo de qué tantos síntomas tenga el paciente. Pero que algunas veces le quedan feos a uno, doctor, y uno le da vergüenza ponerse eso. Obviamente, o sea, no se aconseja utilizarlas sin primero hacer una revisión, digamos, oftalmológica completa. Pero es una opción que puede tener el paciente. Mientras va donde el especialista. Mientras va donde el especialista. La otra opción que tendría sería la corrección con lentes ya prescritos directamente para esa persona, que pueden ser de diferentes tipos. Están los que se le llaman los lentes bifocales o los lentes progresivos, que son lentes que van a hacer que tenga una mejor visión, tanto para la visión de cerca como intermedia y lejana. Y hay casos, sobre todo ya después de los 50 años de edad, donde se pudiera realizar procedimientos quirúrgicos que ya serían, digamos, como una cura definitiva para la condición de la presbicia. Ok, sí. Entonces ese estaría dado a personas específicas y que tengan algún grado de deterioro específico de su visión.
Después de los 50 años de edad se pudiera realizar procedimientos quirúrgicos, que es la extracción del cristalino, este opaco o no, y colocar un lente dentro del ojito que pueda suplir esas necesidades de visión a distancia, intermedia y lejana, que son lo que se le llaman los lentes acomodativos, básicamente, o lentes multifocales. Ok, 809-226-8875, la doctora Nancy Fernández, oftalmóloga, está con nosotros y estamos hablando de presbicia. Doctora, pero si yo me fuera a tratar la presbicia, me gustaría unos lentes de contacto verde, para el color mío, azules o verdes. Bueno, yo creo que verde le quedaría Verde mejor, doctor, sí, porque los negros, el verde, sí. Me gustaría azul porque como soy liceísta, el azul es mi color favorito. Pero, ¿y unos lentes de contacto, doctora, mejor para que...? Pudiera ser una opción. En los pacientes que no quieren utilizar monturas, pueden utilizar lentes de contacto. Los lentes de contacto que se utilizan en la gran mayoría de los casos son lentes monofocales y casi siempre se colocan en un solo ojo, que es el ojo que el paciente no domina. Cuando hablamos de dominancia, uno siempre tiene un ojo que ve más que otro, aunque sea por milímetros. Entonces se coloca en el ojo no dominante para que esa persona de ese ojo pueda ver bien de cerca y mantenga su otro ojo con la visión a distancia. Doctora, pero espérese, porque si yo veo mejor de un ojo que en otro, entonces yo quisiera tratarme del ojo que yo veo menos, o hay que tratarlo los dos. Normalmente se tratan los dos, pero como le explicaba, cuando hay un deseo, una necesidad de colocar un lente de contacto, en ese tipo de patología como tal, se utiliza lo que se llama monovisión, que es colocar... Mono es una. Mono es uno. Uno. O sea que solamente se coloca el lente de contacto en un ojo, que es el ojo no dominante del paciente, para que ese ojo pueda ver de cerca. Y se deja el ojo que el paciente ve mejor para que pueda ver a distancia. Ah, pero muy chulo así. Es mucho más, es mucho mejor. Entonces, esa es una opción que también tendríamos. Esa es una opción. Bien. Doctora, entonces, cuando tenemos ese problema y nosotros, por ejemplo, usted habló de una cura definitiva, ¿significa eso que si me operé, ya yo no voy a tener jamás problema con la visión de presbicia? Si me operé. Cuando el paciente decide cirugía de presbicia, dependiendo del tipo de cirugía de presbicia que se realice, hay algunas que son técnicas en la superficie del ojo, como se le llama cirugía refractiva, pero que realmente no las recomendamos para la parte de la presbicia porque son irreversibles en el tiempo. Y hay otro tipo de procedimientos que son, como le explicamos anteriormente, la extracción del cristalino, ya sea claro o con cierta opacidad de cataratas, y se sustituye por un lente dentro del ojo que se llama un lente multifocal. Este lente va a tener la característica de que va a permitir que el paciente pueda ver sin lentes las visiones de lejos, intermedia y cercana. Es decir, que corrige como tal la parte de la presbicia. Y eso ya sí sería de forma definitiva. Yo tengo un amigo que tenía presbicia, pero él no se quiso operar aquí porque aquí no operaban a rayo láser. ¿Eso se opera a rayo láser? Vete para Cuba que ya operan a rayo láser. Esa es una pregunta que hacen los pacientes con frecuencia y hay un error realmente entre lo que se comenta. ¿No se puede operar con láser? Sí. La cirugía hoy en día, el rayo láser no tiene realmente tantos años utilizándose, que es lo que se le llama el láser de femtosegundo como tal, pero el femtosegundo te hace parte de la cirugía, no es que hace la cirugía completa. Ahora bien, lo que la gente le llama rayo láser realmente son ondas de ultrasonido. Hay un aparato que se llama facoemulsificador, que es lo que realiza vamos a decir así, desintegra la catarata o el cristalino para poder ser succionado por ondas de ultrasonido. Y eso es lo que la persona entiende que es rayo láser, pero realmente es por ondas de ultrasonido que trabaja en la maquinaria. O sea que no es en sí un láser que te pone. No es un láser, pero la gente entiende que es un láser como tal. El láser, como explicaba, que es el láser de femtosegundo, hace pasos de la cirugía, pero ese láser no tiene tantos años realmente utilizándose y el costo de la cirugía eleva mucho el uso de ese tipo de tecnología. Doctora, yo tengo un seguro porque yo trabajo en una fábrica de colchones y yo quisiera saber si mi seguro que yo tengo, mi segurito me cubre. Ellos lo pagan todos los meses. ¿El seguro le cubre este tipo de procedimiento? Va a depender. La gran mayoría de aseguradoras sí lo hacen.
Okay. Lo cubre el procedimiento, pero la gran mayoría de los seguros no cubren ese tipo de lentes que explicamos anteriormente. ¿Y por qué no, doctora? Y si no me cubre un lente de contacto que yo quiera ponerme, que para yo verme más bonito. Los lentes Digo, para yo ver mejor. los lentes de contacto, algunas aseguradoras Porque no es por estética, yo con no lo poner. algunos Yo quiero tener planes los ojos verdes, pero no es por estética, es por necesidad. con algunos planes lo tienen contratado, pero lamentablemente las ARS relacionan eso con parte estética. Ahora bien, cuando hablamos de ya procedimientos definitivos, como es la sustitución del cristalino por un lente intraocular, normalmente la gran mayoría de las ARS da cobertura al procedimiento y dan cobertura a un tipo de lente sencillo que se le llama lente monofocal, que solamente nos permite ver de lejos, pero entonces la persona tiene que utilizar luego lentes de prescripción para poder ver de cerca. Usted me ha hablado de lente monofocal, me ha hablado de lente bifocal, y es que hay varios lentes de varios tipos, de varios focos. Sí. Hay trifocales, por ejemplo, también. Hay lentes trifocales. No se utilizan mucho, o sea, de forma externa, porque no son tan funcionales, pero sí hay lentes trifocales que se ponen dentro del ojo. Dentro del ojo, sí. O sea, hay que hacer un procedimiento quirúrgico. Hay que hacer un procedimiento quirúrgico para poderlo implantar. Bien. Siempre y cuando el paciente cumpla con los requisitos y requerimientos para hacer ese tipo de procedimiento. Doctora, pues yo le tengo miedo a la cirugía. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a utilizar un lente mejor. Entonces, si yo me decido por esa opción del lente, yo voy donde usted me indica unos lentes. Ya yo lo que me voy y yo voy a usar ese lente de por vida, yo no tengo que volver donde usted. No. ¿Y por qué no? Pero ya usted me indicó el lente. Como hablamos hace un momentito, dijimos que a medida que la persona va aumentando en edad, la graduación va aumentando. Okay. ¿Por qué razón? Porque la capacidad de acomodación, que fue lo que mencionamos en principio, sigue deteriorándose a medida que la persona va entrando en edad. Entonces, a medida que yo pierdo acomodación, ese aumento va incrementándose. Normalmente, esa prescripción de lentes dura entre un año, año y medio. Hay pacientes que lo hacen antes de esa fecha porque se sienten... ¿Pero eso es demasiado rápido, doctora? Lamentablemente esa es la naturaleza. O sea que dentro de 2 años yo voy a tener que cambiar los lentes ya, porque eso con eso yo no voy a ver igual. Probablemente antes de los 2 años. No pasa así, no pasa igual en todas las personas. Y si yo pago más y hago por uno que sea mejor, que me dure más años. No tiene que ver con que usted pague más. No, okay. Tiene que ver con su ojo y la capacidad funcional de su ojo que se va deteriorando con el tiempo. Doctor, y entonces cada vez que yo me cambio los lentes no van a ser un poquito más gruesos y más feos. Bueno, el aumento va incrementándose, pero no necesariamente quiere decir que se vea grueso el lente. No se ve como el fondo de botella ese, porque eso es lo que yo no quiero. No, porque hoy, por ejemplo, hoy en día la tecnología permite utilizar materiales que el lente no se ve grueso en ningún momento, a menos que sea una prescripción exageradamente alta, que normalmente ya es un paciente que aparte de la presbicia tiene otra condición mucho más complicada. Bien. Bueno, cuántas cosas, señores, de las presbicias nos ha hablado la doctora Nelcy Fernández. Entonces, ahora sí, Nelcy, yo sé que hay muchos oyentes que, al igual que la oyente que nos llamó, están deseosos de saber dónde está la doctora, porque se hicieron una prueba con el celular y se dieron cuenta que tenían eso. Y que quizás nos juntemos el lunes y me conozcan en persona en el consultorio de la doctora Nelcy Fernández. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar los servicios de la doctora Fernández? Y vamos a dar también su número de contacto y sus redes sociales para que la sigan. Perfecto. Yo estoy ubicada en Clínica Corominas, en la torre principal, piso 4, consultorio 404. El teléfono es 809-580-1171, extensión 7404. Y las redes sociales me pueden buscar en Instagram como doctora Nelcy Fernández, y en Facebook estamos igual, doctora Nelcy Fernández. Señores, ya ustedes oyeron. Voy a hacer un ejercicio de memoria para ver si no se me olvida. Ella está en la torre principal de Clínica Coromina, en el consultorio 404. El teléfono es 580-1171, extensión 7404. Yo tengo problemas de presbicia, pero no de memoria. De memoria estoy bien. Entonces, gracias a la doctora Nelcy Fernández, oftalmóloga, quien ha estado con nosotros en esta tarde, noche, y nos ha edificado acerca de lo que es esta patología, este padecimiento que afecta la calidad de vida y la vida de las personas cuando la tienen, y que puede ser fácilmente resuelta por los diferentes métodos de tratamiento que ella
nos ha explicado. Así que gracias Gracias a doctora, ustedes por la estamos a sus invitación. órdenes y gracias por sacar parte de su agenda para estar con nosotros y compartir con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ustedes por la Perfecto. invitación. Caso mío, doctor Manasés Peña Vélez en Facebook, en Instagram como ManamedRX71 y en YouTube como doctor Manasés. Será pues hasta el lunes. Bye bye. Doctor, Qué te lo like. feliz fin Adelante. de semana.